that we're shining through the night sky. Lady in my city when the night's out. It's not a religion, it's a lifestyle. Dripping with the flavor, with the sauce now. You know that we're shining through the night sky. Lady in my city when the night's out. It's not a religion, it's a lifestyle. Dripping with the flavor, with the sauce now. Buenas tardes, que el Señor me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Continuamos orando por cada uno de ustedes, que el Señor continúe bendiciéndolos y que espero un día de estos poderlos ver personalmente en la capilla. Pero hoy comenzaremos una nueva serie y hablaremos sobre la sal y la luz. Sabemos que el Señor habló mucho en cuanto a esto y nosotros pues vamos a discutir esto porque Jesús nos encomendó ser la luz, pero también la sal aquí en la tierra. Y cómo el cristiano es distinto al mundo que se encuentra allá, al mundo que no todavía ha dado el paso de fe de reconocer y seguir a Cristo Jesús. Y verdaderamente, Él enumera, Jesús verdaderamente lo que quiere es que nosotros seamos un ejemplo para que aquellas personas sean inspiradas a seguir o a dar el mismo paso que nosotros hemos dado, a aceptar a Jesús como nuestro Salvador y desde ese momento en adelante permitir que Él continúe o empiece a hacer una transformación en nuestras vidas. ¿Sí? Y sin lugar a duda, Jesús dejó la iglesia con una carta fundamental. Y esa carta es nuestra misión aquí en la tierra. Si nosotros nos vamos al Evangelio de Mateo, que hemos estado discutiendo, nos hemos concentrado en él, en el Evangelio de Mateo, especialmente en el capítulo 5, que vamos a regresar pronto. Pero en el capítulo 28, del versículo 18 al 20, Jesús le dejó esto bien importante para cada uno de nosotros que hemos tomado la decisión de seguirlo a Él. Dice de esta manera, comenzando con el versículo 18. Acercándose Jesús, les dijo a los discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, muy importante, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si la misión de Jesús, verdaderamente Él vino, la hizo, pero Él también tiene la iglesia. Nosotros somos los que hemos creído en Jesús. Esa es la iglesia, no es el edificio, sino todas las personas que han puesto la fe y la confianza en el Señor. Esos son llamados la iglesia. Y nosotros estamos aquí para avanzar el reino de Dios. Nosotros estamos aquí en la tierra para vivir y hacer alcances y avanzar el reino de nuestro Padre. Pero lo vamos a hacer de diferentes maneras, no solamente ir y hablarle a las personas, sino que nosotros vamos a demostrar por nuestras acciones, por nuestra creencia, nuestro comportamiento. De muchísimas maneras nosotros podemos demostrar que nosotros somos seguidores de Jesús y que nosotros somos parte de la iglesia. Y el tema más grande del Nuevo Testamento, lo podemos ver, es compartir las buenas noticias de Jesús. Todo lo que Él dejó y todo lo que Él vino a hacer para nuestro beneficio, para que nosotros pudiéramos tener una relación nueva personalmente con el Señor y echar hacia adelante y más tarde en el futuro tener una esperanza. Jesús nos ha encargado esa misión a nosotros. Jesús mismo habló a todos los seguidores sobre esa idea de alcances y Jesús siempre estaba usando ejemplos para ayudarles a entender sus enseñanzas. Y una de ellas fue la sal. Él escogió la sal. Y ahora, nosotros sabemos la importancia de la sal y la ayuda que nos ha provisto por miles de años. Pero voy a exponer aquí lo que verdaderamente esto de la sal significa, lo que ha hecho por nosotros y los beneficios de ello. Y así mismito, entonces nosotros regresamos una vez más. ¿Por qué Jesús escogió la sal como un ejemplo para dejarnos saber que nosotros se supone que seamos
diferentes a que diferentes al mundo que no conoce al Señor o que no ha conocido o que no ha dado el paso todavía o no han escuchado el mensaje de salvación. Pero mira, en el primer tratado chino conocido sobre la farmacología, este señor que se llama Peng Sao Tang Mu escribió hace más de 4.700 años atrás, y él enumera más de 40 tipos diferentes de sal y sus propiedades y sus beneficios. Si al final del siglo XIII las importaciones de sal impulsaron a Venecia a un ascenso como potencia comercial influyente. Y la brillante riqueza de Venecia no se atribuía tanto a las especies exóticas como a la sal común, que los venecianos cambiaban en Constantinopla, ellos cambiaban en ese lugar estas especias, la sal con las especias de Asia. Y un impulso que contribuyó a los primeros ataques nórdicos, estamos hablando de los vikingos. Acuérdense que ellos lo que hacían era que ellos robaban, entonces pues adquirían ese dinero, tesoros y lo cambiaban por dinero. Entonces hacían un intercambio con la sal. Ellos hacían comercio con la sal. Y la sal fue algo grande en el Imperio Romano. Sí, en el contexto de que Jesús estaba hablando y enseñando, Él va a enseñar o va a hablar de cómo el Imperio Romano usaba y se beneficiaba de esta sal. La sal era tan valiosa en la Roma antigua que a los soldados se le pagaba con ella. Y si nosotros nos ponemos a pensar en el idioma latín, la palabra salario viene de la palabra sal. Y en ciertas ocasiones, cuando un soldado no hacía su trabajo de la manera que se suponía que le hiciera, le cortaban, pero lo que le pagaban con menos sal. Entonces, ¿qué pasa? Era reducido y por eso es que nosotros tenemos, o ellos tenían esa expresión, no merece su sal. Eso era lo que ellos usaban. Cuando la persona o el soldado o cualquier empleado no hacía lo que tenía que hacer, no cumplía con sus deberes, le reducían la sal. Si la sal no solo servía para dar sabor y preservar los alimentos, sino que también era un buen antiséptico, era bueno para el estómago. Y es por eso que la palabra romana para estos cristales salubres, la sal, es la prima hermana de Salus. Salus era la mística diosa de la salud, bienestar y prosperidad. Esta idea de la mística diosa de salud, bienestar y prosperidad, en todas las rutas se conocía ese dicho y también a la misma vez en esa ruta que llevaba o que se transitaba para la ciudad, se le tenía un nombre y el nombre era la Vía Salaria, la ruta de sal. Por lo cual los soldados romanos marchaban, pero también los comerciantes conducían sus carretas de bueyes llenas de cristales preciosos, donde las salinas de Ostia, desde ese lugar de las salinas de Ostia hasta el Tíber, ellos viajaban por todo ese lugar y ellos hacían comercio, ellos hacían intercambio, hacían muchísimas cosas y la sal pues siempre estaba por todos esos caminos. Jesús escogió un ejemplo sobre la experiencia de la gente. Ya ellos tenían, ya ellos sabían lo que era el comercio, ellos sabían lo que era sal, ellos sabían todas estas cosas para ilustrar un punto crítico relacionado con el alcance. Llevar el evangelio a otros lugares por todas esas rutas, intercambiando. Sí, cuando él escogió la sal, él tenía un propósito, él tenía una mente. Él quería usar algo que ellos tenían experiencia y sabían para poder comunicarle un punto bien estratégico, un punto que verdaderamente nosotros tenemos que hacer para poder llevar ese evangelio alrededor del mundo. Pero hay un punto importante. Hay un punto importante que el Señor Jesús quería demostrarnos y lo vamos a ver en Mateo capítulo 5, versículo 13 y vamos a seguir leyendo un poquito más hasta que nosotros podamos exponer este punto porque queremos que tú lo entiendas de la manera correcta.
en el versículo 13 del capítulo 5 dice, ustedes son la sal de la tierra. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos y a todos aquellos que estaban escuchando. Sí, y yo me imagino que primero las primeras personas que estaban acabando de escuchar a Jesús enseñarles en cuanto a las bienaventuranzas, porque acuérdense que tuvimos esa serie de las bienaventuranzas cuando el Señor dijo que comenzó diciendo que bienaventurados aquellos que son pobres en espíritu. Pero también Él le dijo que nosotros éramos la sal y que nosotros también debiéramos de ser pacificadores. Eso es buscar la paz, mantener la paz. Y ahora, al Él hablar de la sal, ellos, pues, me imagino que se pensaron en esto y dicen, pues, pero un momentito, todo lo que tú quieres, ahora tú quieres que yo sea salado. Que yo sea salado, pero él está demostrando un punto, pero él estaba exponiendo un punto muy importante y muy profundo. Él quería que ellos entendieran esto, que sus discípulos, la iglesia, es la sal del mundo. Y en otras palabras, sé la sal en tu trabajo, sé la sal en tu cultura, sé la sal en tu sociedad, sé la sal donde quiera que tú te encuentres. ¿Por qué? Porque esto es lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Para qué? Para ser separados del mundo. Para que este mundo vea una diferencia entre un seguidor de Cristo, una persona que cree en Cristo, y aquellos que viven por los valores del mundo, que no verdaderamente están ciegos o están sordos y no pueden ver la diferencia entre una persona que ha puesto la fe y la confianza en el Señor y la otra que no la ha tomado en consideración. La iglesia está diseñada para traer un sabor, para traer un gozo, para traer vida y mucho más. ¿A quiénes? A la gente del mundo. Y eso es lo que Jesús está tratando de exponer este punto. La iglesia está diseñada para traer sanidad, para preservar y limpiar la sociedad donde ellos viven. Automáticamente cuando te ven a ti, mira, esa persona es diferente, esa persona algo tiene, y nosotros pues podemos decir, pues yo tengo la fe y la confianza en el Señor, yo soy un seguidor del Señor y el Señor nos llama, o me llama a mí, que yo soy la sal del mundo. Si seguimos leyendo ese mismo versículo, dice, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Entonces, aquí hay un punto muy importante. Está diciendo, si la sal pierde ese sabor, eso que la sal hace, que preserva, que cambia, que da un sabor, da un gozo, que da una sanidad, entonces, ¿qué va a pasar? Si la sal... Déjame hacer una pregunta. ¿La sal puede perder su sabor? No en estos días. ¿Sabes por qué? Porque no es sacada ni hecha de la misma manera que fue anteriormente. Si la mayoría de la sal en ese lugar y en esos tiempos era del mar muerto, salía del mar muerto. Y no era extraída de la manera que nosotros lo hacemos hoy día. No. En aquella sal estaba llena de impurezas y a través del tiempo la verdadera sal podría filtrarse y salir de esa sal, ese sabor, eso que hacía. Y por causa de eso, quedaría sin nada. Lo único que va a quedar son las impurezas que tenía esos cristales, esa sal. Si la sal se salía, se escapaba, lo que quedaban eran las impurezas, porque no eran hechas como hoy día que tienen muchos preservativos y no pierde el sabor. Si esta sal se usaba entonces para fertilizar estiércol y para pavimentar las carreteras, las calles o los caminos. Para poder ser efectiva y buena para usarse, la sal tenía que ser pura, Y el mismo Jesús lo dice, después que termina el versículo que acabo de leer. Él dice, si continuamos leyendo, dice, ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Literalmente ellos tiraban los residuos en las carreteras y esto hacía que la superficie de las carreteras se endurecieran. Ya no tenía ningún valor para lo que se suponía que se usara. La iglesia, que son las personas y la comunidad de creyentes que se reúnen en un edificio para alabar y glorificar al Señor.
Ahí nosotros estamos designados a ser la sal de la tierra. No solamente en ese edificio, pero también afuera, donde el mundo puede ver nuestro comportamiento, nuestro caminar, de la manera que nos expresamos, el amor que enseñamos, la gracia que enseñamos, la paciencia que enseñamos. Hemos sido llamados a traer salud y preservar. Pero, verdaderamente, una pregunta muy importante, ¿estamos puros, suficiente para cumplir el plan para lo que hemos sido diseñados? ¿Estamos verdaderamente, completamente puros para poder hacer ese plan? Sabemos que todos nosotros Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y tenemos que ejecutarlo, pero de la única manera que nosotros podemos ejecutarlo cuando verdaderamente nosotros permitimos que el Señor transforme nuestras vidas y pasemos a ser como Cristo Jesús. Cuando hacemos alcances evangelísticos, no es solo lo que nosotros hacemos, sino lo que nosotros comenzamos a hacer. Esto comienza con quienes nosotros verdaderamente somos. No queremos enseñar una cosa y ser otras. Nosotros queremos ser una cosa y después demostrarlo por medio del agradecimiento y el amor que tenemos a Cristo Jesús, de ir y enseñarles el amor y la gracia que Cristo Jesús tuvo o tiene con nosotros. Comienza con la santidad. Y recuerda, ser santo es ser llamado aparte. Aparte de que, aparte del mundo. Una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en consideración es que nosotros vivíamos en el montón. Y de ese montón el Señor nos agarró y nos separó, perdonó nuestros pecados, nos sanó, empezó a transformar nuestras vidas y nos separó para el Evangelio. Nos separó para que seamos parte de la iglesia y podamos compartir el Evangelio de Cristo Jesús a donde quiera que nosotros vayamos de muchísimas maneras, especialmente con nuestro testimonio propio. Que nosotros seamos diferentes al mundo y poderlos motivar a ellos a que ellos busquen lo que nosotros ya hemos encontrado por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Pero déjame decirte esto, Lucas, en el Evangelio de Lucas, él escribió casi la misma idea, pero él añadió un poquito más. Él le añade algo más. Vamos allá a Lucas 14, vamos a leer desde el versículo 34 hasta el 45 y mientras voy leyendo, pues voy haciendo ciertos comentarios en cuanto a este Evangelio de Lucas. Dice en el 34, dice, por tanto, buena es la sal, pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el montón de abono. Sí, no es buena ni para preparar estiércol, porque la sal ayuda a fermentar el estiércol para que no se formen bacterias dañinas. Queriendo decir que si la sal ya no sirve, ya no es pura, ya no puede hacer el trabajo que se supone que haga, entonces lo que va a suceder es que van a haber muchas bacterias. En cuanto a lo que está hablando ahí, van a haber bacterias, las personas van a adquirir eso o van a respirarlo y se van a enfermar. Pero si seguimos leyendo en el 35, dice, la arrojan afuera. Sí, ya no se puede utilizar. Se supone, no la pueden utilizar para lo que ellos querían que la sal hiciera. Seguimos leyendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque verdaderamente, si nosotros venimos a los caminos del Señor y decimos que somos cristianos, y no demostramos que nosotros somos sal, que somos diferentes, que no hemos sido, que se supone que no hemos sido separados para el reino y nos comportamos como el mundo, con las creencias y las acciones y todas las cosas que ellos hacen, pues entonces no estamos haciendo nada, no estamos causando un impacto para que otras personas imiten o quieran tener eso, o se acerquen a nosotros para averiguar qué es lo que está sucediendo en nuestra vida y por qué nosotros nos comportamos de esa manera. Es fácil. En Lucas, si seguimos leyendo del 25 en adelante al 33, dice, grandes multitudes acompañaban a Jesús. Y él, volviéndose, les dijo, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Verdaderamente esto es fuerte. Yo no sé, tú dices, ¿acaso esto quiere decir que ahora tengo, después que yo leí esto, tengo el derecho de aborrecer a mi madre? No, no, absolutamente no. Lo que Él nos está dejando saber es cuán importante es el perseguir ser un discípulo. En otras palabras, Él quiere que nada ni nadie sea más importante que Él en tu vida. Verdaderamente eso es lo que está diciendo. Porque Él no puede decir una cosa aquí y después decir otra allá. Porque acuérdense que no se dice honren a su padre y a su madre, sus hijos, honra a tu padre y a tu madre y tus días serán largos en este mundo. Pero lo que Él quiere decir es que yo soy número uno. Yo soy más importante que cualquier otra cosa. Porque verdaderamente nosotros sabemos que Él es nuestro creador. Nosotros somos la creación de Él. Y nosotros debemos de buscarlo y acercarnos a Él porque son de grandes promesas y beneficios para cada uno de nosotros. El seguir a Jesús es tener un buen carácter cristiano. Es ver cómo es el mundo, poder identificar cómo el mundo se mueve y entonces ser obedientes a la palabra de Él, porque nosotros sabemos y Él quiere dejarnos saber que es lo más importante para nuestras vidas. Eso es lo más importante, ser obediente a la palabra de Él, que sabemos que la palabra es viva, que la palabra puede cambiar, que la palabra puede crear en ti una esperanza y mucha fe. Sí, el versículo 27 dice, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Todo el mundo es un discípulo cuando todo está bien, eso lo sabemos, todo está bien. Pero ¿qué sucede cuando las cosas se ponen difíciles en nuestras vidas? ¿Qué pasa cuando tú tienes que coger la cruz o cargar tu cruz cuando te va a costar mucho, cuando lo vas a perder todo? Ahí es donde a veces nosotros nos aflojamos y decimos, yo no quiero pasar por esto, yo no quiero pasar por esto. Entonces nos ajustamos a las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque no es doloroso, no nos van a juzgar, no nos van a criticar, no nos van a quitar la vida, no nos van a hacer sufrir, todas esas cosas. Pero Jesús dice que nosotros tenemos que ser de esa manera. Si tú quieres ser discípulo de Él, si tú quieres seguidor de Él, pues entonces tú tienes que hacer lo que Él te dice que tienes que hacer. Entonces el versículo 28 dice, porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera así con 10,000 hombres? Es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20,000 soldados. Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Vamos a arreglar esto. No queremos ir en guerra. Yo no quiero ir en guerra en contra tuya. Podemos hacer un trato de paz. Eso es lo que está diciendo aquí. Sí. Versículo 33 dice, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Verdaderamente, Cristo tiene que ser primero en nuestras vidas. Pero no solamente eso, después de ese versículo 33 viene el número 34, el verso 34 que dice, por tanto, buena es la sal, pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? Verdaderamente esto para mí, esta es mi opinión. Si yo vine a los caminos del Señor, y yo reconocí que yo había nacido en pecado y cometí muchos pecados a través de mi vida. Y de momento me di cuenta de que necesitaba un Salvador, necesitaba a alguien que me ayudara. Y yo vine a los caminos del Señor y le dije, Jesús, perdona mis pecados. Perdóname. Reconozco que he pecado muchas veces. Y voy a continuar.
pero yo necesito tu gracia, yo necesito tu perdón, yo necesito tu misericordia. Y vengo, y Él viene y perdona mis pecados, y entonces empieza a transformar mi vida, pero de momento las cosas del mundo empiezan a atraerme o empiezan a ser obstáculos para mí. Yo digo, no vale la pena, no vale la pena ser un seguidor de Cristo, o no vale la pena ser llamado cristiano. Puedo empezar a decaer poco a poco y alejarme del Señor. Verdaderamente Él te está diciendo que tú tienes que renunciar a todo y concentrarte en coger tu cruz, porque Él tiene un plan para nosotros y a veces Él nos permite pasar a través de situaciones difíciles para que nosotros podamos ser transformados. Nosotros sabemos que hemos sido separados para Él, y a la vez que nosotros hemos sido separados para Él, Él nos da un poder, nos da una fuerza, nos da eso que nosotros necesitamos para echar hacia adelante. ¿Y qué pasa? Que vamos a tener persecución, vamos a tener obstáculos, nos vamos a encontrar con muchas situaciones difíciles, hasta nuestras propias familias nos van a rechazar. Pero si nosotros nos mantenemos fieles, entonces el Señor ve los deseos de tu corazón de hacer lo correcto, de buscarlo a Él y seguirlo a Él y hacer lo que Él dice que tenemos que hacer. ¿Y qué pasa? Que nos da más poder. Y mientras más poder tú tienes, más persecución. Y mientras más poder tú tienes, más persecución. Y tú sigues, es un círculo. Pero sabemos que al final Dios es el que gana y nosotros somos más que victoriosos. Por eso Él dice que nosotros tenemos que coger nuestra cruz y cargarla, echarla hacia adelante sin olvidarnos que Él nos dijo a lo último de Mateo 28, que Él dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Sí, el fundamento del alcance, que es lo que nosotros vamos a hacer pronto, ese alcance evangelístico, ese es nuestro propio discipulado. Nosotros empezamos a seguir cambiando, empezamos a gozarnos mientras nosotros bendecimos a otras personas. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 12, versículo de 1 al 2, nos dice esto: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Verdaderamente, esto es discipulado en todas las condiciones. Cuando tú te encuentras bien, con un carácter verdaderamente fuerte, cristiano, y cuando todo se pone fácil o cuando todo se pone difícil. En cualquier situación que tú te encuentres, Él te pide que tú te mantengas firme, sabiendo de que Él está contigo todo el tiempo. Y nosotros vamos a hacer alabanza para Él y vamos a alabar y glorificar su nombre en todo lo que nosotros hacemos. Pero no puedo dejar de enfatizar que tenemos que comenzar con la santidad, separados para Él, personalmente, pero también colectivamente, como iglesia completa. Si sabemos que la iglesia es el cuerpo, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo de Él. Tenemos que ser diferentes, distintos y separados. Versículo 2 dice: y no se adapten a este mundo. Él continúa hablando de la diferencia entre el cristiano y el mundo. Escuchen esto: no podemos caminar en la misma dirección que el mundo camina. No podemos tratar de acomodarnos a lo que el mundo valoriza. No, ellos tienen diferente mentalidad. Nosotros tenemos la mente en nuestro Cristo, en el cielo, y el mundo lo tiene aquí en las cosas mundanas. Necesitamos ser la sal en medio de este mundo que está lleno de sufrimientos, desesperaciones, confusión, dolor, todas esas cosas. Por eso es que nosotros tenemos que ser la sal para poder preservar a todas aquellas personas que se encuentran de esa manera y motivarlos a que vengan y pongan su fe y confianza de la misma manera que nosotros lo hemos hecho, y estamos siendo beneficiados de todas las promesas que el Señor ha puesto para nosotros. Dice: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y perfecto. Cuando nosotros dejamos que Él transforme nuestras mentes,
nosotros vamos a poder ver qué es lo bueno, qué es lo aceptable y lo perfecto ante sus ojos. Si nuestra mente se renueva a medida que seguimos a Jesús en todos los caminos y maneras, cuando hagamos esto, entonces estaremos en la posición correcta para ser efectivos en nuestro llamado. Y vamos a crear un carácter. Y ahí nosotros vamos a poder ver cuál es la misión de nosotros, la cual fue la primera misión de Jesús, venir y cambiar el mundo. Y durante las próximas 3 semanas hablaremos de cómo hacer alcances. La próxima semana nos reuniremos en la capilla. Y aquí, a las 11 de la mañana, para después salir, ir y enseñar o servir y ser la luz en este mundo o al mundo. Sí, ahí es donde nosotros vamos a enseñar que nosotros somos la sal y la luz en nuestra comunidad. Vamos a servir, vamos a ir y llevarle el amor de Cristo en una manera práctica, sirviendo, haciendo diferentes cosas que vamos a hacer. Pero puedes averiguar eso más tarde si entras a la página de Mana. Y después hablaremos sobre el amor y la compasión. Pero primero necesitamos comenzar a ser la sal del mundo. La luz en nuestra ciudad, donde nosotros vivimos, en el vecindario, en el condado, en el estado, en la nación, donde quiera que nosotros vayamos, necesitamos ser diferentes. Y después continuaremos hablando del amor de Cristo. En este momento verdaderamente yo quiero que tú entiendas que así comienzan los alcances. Así es que ellos comienzan. Cuando nosotros somos diferentes, cuando nosotros tomamos la decisión de aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y después de ese momento en adelante nosotros le decimos: Señor, ahora guía mi vida día a día. Hoy me levanto, hoy entrego mi día a ti, que se haga tu voluntad en mi vida. Ayúdame a coger la cruz y cargarla, porque yo sé que en este mundo vamos a tener obstáculos, en este mundo vamos a tener dificultades, en este mundo nosotros vamos a ser perseguidos, pero Cristo está con nosotros. Él no nos va a abandonar. Y Él, si cuando viene la tentación, Él nos da la salida. Cuando viene la enfermedad, Él nos da la sanidad. Cuando vienen todas las situaciones a nuestras vidas, Él está ahí para ayudarnos a nosotros. Pero a la misma vez que nosotros recibimos eso que acabo de mencionar, entonces nosotros tenemos que ir y llevarlos a otras personas que están pasando, pero ignorantes de que hay un Dios que los ama y quiere tener una relación con ellos. Y esa es la sal que nosotros somos. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros preservamos, nosotros sanamos, nosotros vamos y ayudamos a aquellos que están en necesidad. Por eso es que nosotros hacemos alcances para ir y enseñar el amor de Cristo en una manera práctica, sencilla, sirviendo. Cristo vino a servir, no a que se le sirviera. Y por causa de eso Él quiere que nosotros también hagamos lo mismo. Y por eso ahora vamos a orar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias por haber venido y tomar nuestro lugar allí en la cruz, morir por nosotros, perdonar nuestros pecados y tener una esperanza para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si acaso tú estás escuchando este mensaje y nunca has dado ese paso de fe de aceptar a Jesús como tu Salvador, repite conmigo esta oración. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario en mi lugar. Perdóname, lo reconozco que he pecado. Te acepto como mi Salvador y te pido que me ayudes desde este momento en adelante bajo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. No quiero dejar que se vayan sin declarar una bendición sobre cada uno de ustedes. Permítame dejarles ir con esta bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia, y que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé la paz. Que el Señor los bendiga. Gracias por haber estado aquí escuchando este mensaje. Nos vemos la próxima semana. Y así seguiremos hablando de ser la sal y la luz en este mundo. Hasta la semana próxima.